Saludamos al doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional y en Derecho de Aguas, temas fundamentales, para entender en forma, ojalá amplia, los alcances de dos proyectos de ley que con el carácter de económico urgente ha puesto el Ejecutivo para el Legislativo, el de fortalecimiento de los sectores minero y energéticos, y un segundo proyecto para la sostenibilidad y eficiencia del gasto público en los gobiernos autónomos descentralizados. Le damos la bienvenida, doctor Martínez. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre estos proyectos? Un cordial saludo, estimado Gustavo, y por supuesto a quienes siguen este prestigioso medio. Bueno, yo creo que se ven algunos aspectos que creo que deberían resaltarse de estos proyectos. El primero es que, de una u otra manera, a diferencia de lo que ha pasado previamente, se ve, entre comillas, una mano desde una perspectiva constitucional y legal de Enrique Herrería para la presentación de los mismos, teniendo en cuenta sobre todo que anteriormente la Corte Constitucional había declarado la inconstitucionalidad de algunos precisamente leyes económicas urgentes en el pasado, y ahora se ve que se hace un análisis un poco más sucinto, se utiliza incluso la propia jurisprudencia de la Corte con el propósito de verificar que existe unidad de materia, con el propósito de revisar precisamente el tema de económico urgente, que creo que al final del día, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con los mismos, creo que resalta sobre todo un cumplimiento de el deber ser que si se van a presentar proyectos, se los haga correctamente y que sea legislativo ya desde la perspectiva política, desde una democracia representativa, que debate, entre comillas, qué es lo mejor para los ciudadanos. Lo segundo tiene que ver, creo que desde una perspectiva 100% económica, una perspectiva de la eficiencia del Estado, teniendo en cuenta, creo que, dos grandes aspectos. El primero, que se concentra de una u otra manera en este tema de reforzar los sectores estratégicos. El actual gobierno y los anteriores reforzaron mucho en la minería, sobre todo, y por supuesto en abrir nuevas áreas al tema del sector eléctrico. Yo diría de manera concreta que se busca flexibilizar precisamente en el caso de la ley de minería, mientras que en la ley del sector eléctrico se trata sobre todo de dar una respuesta concreta a la última sentencia de la Corte Constitucional, mientras que en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados y de una u otra manera también en el primer proyecto, tiene que ver con dos cuestiones respecto de los gobiernos autónomos descentralizados. La primera, que tiene por objetivo ver la eficiencia, y cuando digo la eficiencia, podríamos estar rozando, y atención con esto, podríamos estar rozando hasta dónde llega la posibilidad de restar autonomía a los famosos gobiernos autónomos descentralizados en el ejercicio de sus competencias, que le hace que se concentre sobre todo en las competencias constitucionales, es decir, en esas competencias exclusivas. Mientras que lo segundo que les decía, sobre todo que tiene que ver tanto con el primer proyecto y el segundo, se relaciona sobre todo con el financiamiento. El financiamiento, sobre todo, véase el caso, siempre se hace un guiño, entre comillas, agradable para los gobiernos autónomos descentralizados en territorio, etcétera, de cómo distribuir las rentas en materia, en este caso, sobre todo minera, para cómo se reciban esos fondos, tanto a nivel de cada uno de los gobiernos, entre comillas, en territorio. Y lo otro, por supuesto, de saber al final del día cómo se va a ejecutar ese gasto. Y un último componente, permítame, Gustavo, que debería ser un componente político, y un componente político en el sentido de, uno, desde la perspectiva de la política económica y política pública, preguntarse, y yo creo que esto debería ser más allá de una discusión de un proyecto de ley, una discusión ciudadana y por supuesto a nivel país, de realmente qué modelo en el caso de la explotación de los recursos naturales queremos. Porque por un lado creo que nos enfrentamos a una paradoja, y es difícil la paradoja. Por un lado vemos a nivel internacional, cierre del día de ayer, el precio del petróleo se dispara, perdón, el precio del oro se dispara, y obviamente metales preciosos de la mano, y nosotros nos enfrentamos a una paradoja. Permitimos que los grupos de delincuencia organizada continúen explotándolo de manera ilegal. ¿Es acaso eso una pérdida para el gobierno y para el Estado en general? ¿Se deberían explotar? Y la pregunta y la respuesta podría ser sí, pero obviamente con unos límites. Y más bien las reformas que se plantean
flexibilizan mucho la cuestión y hacen que nos concentremos más en el hecho de ser más flexibles y más rápidos. Y lo último en lo político, y que creo que esto sí hay que ser muy crítico, si se lee con detenimiento y esperemos que sobre todo los señores legisladores así lo hagan, dentro de las justificaciones que se da en el proyecto económico urgente en materia económica, sobre todo en el tema de minería y el sector eléctrico, se dice más o menos que una de las justificaciones es que hay que acelerar los procesos porque se demora mucho el tema de otorgar una licencia ambiental en el momento de la exploración y, por supuesto, después en la explotación. En consecuencia, en la exploración bastaría simplemente, en este caso, una autorización ambiental. Sin embargo, la paradoja, nuevamente digo, es que ¿por qué se demora tanto? Tal vez acaso no se demora tanto porque antes existía un Ministerio del Ambiente, existía una Secretaría del Agua y existía, por otro lado, un Ministerio de Energía. ¿Por qué digo esto? Porque había personal, obviamente, y en este caso técnicos destinados a hacer ese trabajo. Y el mismo proyecto de ley, pueden leerlo, dice que se ha generado un cuello de botella. Pero la gran incógnita es, ¿no generaron ellos mismos el cuello de botella? Obviamente haciendo que se reduzca el tamaño del Estado, reduciendo el ministerio. Y por último, una cuestión de carácter dentro de lo político, un tema ético. Al final del día, es el propio Ministerio de Energía quien va a entregar la autorización, en este caso para la exploración, es el propio Ministerio de Energía, porque también es de agua, el que se va a pronunciar respecto de la situación sobre fuentes de agua y también va a otorgar la autorización ambiental. Entonces es un solo ente que va a responder no de manera autónoma frente a los pasos que efectivamente plantea la ley. Porque si uno lee la ley, parecería que está bien y decir, cada uno establece un proceso y da una respuesta. Pero como está ahora, sobre todo desde el punto de vista institucional, orgánico, es solo un ente. Y claro, aquí viene la crítica. Es un tema que a usted le gusta tratar en estas cosas, en democracia en general, el tema de los pesos y los contrapesos. Efectivamente, sobre todo a nivel en este caso de independencia, ¿no? Lo lógico, y creo que si se buscaría, y creo que el gobierno debería, en el supuesto que a nivel nacional existe un consenso que no existe hasta la fecha y que creo que deberíamos plantearnos esa pregunta. Si queremos en teoría y estamos de acuerdo que se quiere explotar los recursos naturales y se les quiere explotar en ciertas zonas, la pregunta del millón, precisamente basada en los pesos y contrapesos, ¿no sería tal vez mejor buscar mayor transparencia, buscar elevar más bien los niveles, en este caso, de registro ambiental, licencia ambiental, para que sean realmente licencias no solo ambientales, sino licencias sociales, donde la comunidad termine, por supuesto, confiando y no al revés? Porque lo que se está haciendo es más bien flexibilizando, cuando la comunidad lo que existe son parámetros ambientales mucho más altos. La respuesta al final del día, creo yo, no es necesariamente al final del día terminar cambiando de licencia a una autorización, porque en teoría la justificación que dice el proyecto de ley es porque es más rápido, más bien al contrario debería ser, voy a generar la licencia, pero hagamos que el proceso de licencia sea más expedito, hagamos que el proceso de licencia sea más transparente, hagamos que realmente exista participación, porque solo de esa manera, y eso creo que a veces el mensaje a nivel gubernamental, por parte de las autoridades, incluso de las propias mineras, se contradice porque si se busca realmente convencer a la ciudadanía, lo propio es mostrar una buena fe. ¿Y cuál es la buena fe? Ser transparentes, más bien elevar obviamente los niveles de protección, pero claro, ahí nuevamente nos encontramos frente a una pared muy grande. Y usted me dirá cuál es. Que si yo pido gran cantidad de requisitos y si obviamente yo autorizo de esa manera, lo propio que debería existir y sobre todo dentro del concepto de calidad ambiental es que no basta simplemente con la autorización, no basta simplemente con la licencia. Hay todo un proceso posterior de que de auditorías ambientales. Y si yo no tengo la capacidad instalada al interior de mi ministerio para poder hacer en este caso esta auditoría ambiental, ¿de qué sirvió establecer los mejores parámetros si en la práctica no lo voy a hacer? Nuevamente, podemos hablar de capacidad instalada, podemos hablar de institucionalidad y alguien me puede decir, sí, pero al final del día tú lo que quieres es que crezca el tamaño del Estado. Podría haber también otra alternativa. Podría sonar polémico lo que voy a plantear, pero podría ser precisamente que actores privados se califiquen y que, obviamente, generando este proceso de acreditación y calificación, puedan, en este caso, dar un visto bueno.
Pero claro, al final del día creo que nos concentramos a veces en apagar pequeños incendios pequeñitos cuando realmente lo de fondo es más importante. Deberíamos entenderle, doctor Martínez, que usted, por la forma, no vería en primera instancia razones para que la Corte Constitucional vaya a rechazar estos proyectos, pero tiene la misma certeza por el fondo. Estos tiempos perentorios, por ejemplo, que se imponen, estas amenazas a los empleados públicos, llámese Autoridad del Agua, llámese Ministerio del Ambiente, que pueden ser despedidos si es que no cumplen con esos pasos, eh, minimizan y recortan los tiempos que podría dedicarse a realizar estudios técnicos, contrastando con lo que presenta la compañía minera. Usted sabe en Quimsacocha cuánto tiempo, por ejemplo, tomó determinar de que hay efectivamente aguas subterráneas. Trabajos de la Universidad de Cuenca, de un experto que fue contratado, Kuipers, de la empresa Etapa. Tomó meses, posiblemente años, esta determinación para hacerlo en forma certera. Esta declaratoria de urgencia económica implica que todo debe hacerse ejecutivamente, en plazos muy cortos. ¿Hasta qué punto justifica esta eh, reducción del debate parlamentario cuando están en juego derechos constitucionales como la consulta previa y los derechos de la naturaleza y más allá, porque no se queda solamente en el debate parlamentario, el trabajo que tienen que realizar técnicos, expertos en medio ambiente y los distintos aspectos que implica la minería? Pero yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. Podremos hablar de muchas, pero me voy a concentrar en un par. La una, obviamente, tiene que ver en el primer hecho. Recordemos que no es la Corte la que tiene que calificar, la Corte podría proceder en caso de que alguien demande su inconstitucionalidad, primera cosa. Sin embargo, frente a esta situación de manera concreta, sí, sobre todo desde la perspectiva de la forma, sí se está justificando, creo yo, sobre todo el tema de carácter económico urgente, por algunas razones que se presentan, entre otras cosas un tema de data al final del día, pero creo que la primera interrogante donde podría existir una posibilidad en tema de una demanda posterior de inconstitucionalidad podría ser de, en el caso concreto del proyecto que hace la reforma a la ley de minería, ¿acaso no necesita un proceso de consulta prelegislativa? La respuesta es positiva. ¿Por qué? Porque ya pasó previamente cuando se aprobó la ley de minería, ¿sí? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dijo que cuando vaya, en este caso, a tomarse en cuenta una reforma o la aprobación de una nueva norma que pueda implicar, ¿sí? En este caso, restar los derechos a montubios, afroecuatorianos y pueblos y nacionalidades indígenas, debería pasarse por una consulta prelegislativa. Primer check, que no se lo está haciendo. Segunda cuestión que creo que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo que usted hacía referencia a la reducción de plazos y sobre todo, creo que ahí se está haciendo, perdón, la expresión un harakiri, el propio Estado, el propio gobierno central, porque el propio Estado, el propio gobierno acepta su ineficiencia a través de esta norma. ¿Por qué? Porque dice, si en un plazo de N cantidad de días no se lo cumple, automáticamente se lo tiene que aprobar. Caso contrario, será destituido. Caso contrario, sí, se pondrá cualquier justificación. Y claro, al final del día, yo es la crítica que hacía al inicio, precisamente basado en esto, no lo dije de manera específica, pero es precisamente si tú te encargas de reducir el tamaño del Estado, si tú te encargas de reducir los técnicos que se encargaban de eso, la práctica al final del día es que no va a poderse dar en el día a día la posibilidad de hacer una verificación tan exhaustiva como se pide. Más o menos se terminaría autorizando. Ahora, lo que sí creo que hay que aclarar para ponerlo en contexto es el hecho de que nos referimos de manera concreta al proceso de obtención de licencia ambiental de la etapa, en este caso, de exploración. No estamos hablando de la etapa de explotación. ¿Por qué en su momento en la ley de minería se puso un requisito alto a nivel de licencia ambiental, tanto a nivel de exploración, tanto a nivel de explotación? Porque la lógica que tuvo en ese momento el legislador fue que en los dos momentos, cada una obviamente con unas circunstancias distintas, el nivel de impacto que se puede generar puede ser mediano o alto y por ende se necesitaba un pronunciamiento en este caso por Bueno, parte de la y autoridad justamente ambiental. viéndole desde un punto de vista técnico, la exploración es eso.
es descubrir qué es lo que existe en esos territorios, contar con evidencias que abren un panorama, en muchísimos casos, probablemente muy distinto a lo que se creía inicialmente. Y ese sería el nuevo panorama para ir adelante con la explotación. Claro, la lógica al final del día dentro del proceso de exploración es más o menos confirmar la existencia de cantidad, calidad y del recurso del mineral si realmente esté ahí. ¿Cómo? A través, obviamente, de la realización de unos estudios que son mucho más profundos, con lo cual ya no simplemente estamos en un momento de prospección, sino estamos en un tema más avanzado que implica, como usted lo señala, temas de perforación, temas de análisis de carácter geoquímico o en su defecto de temas Claro. geofísicos que ya van a estar desde un punto de vista que quieras o no, de pronto el impacto todavía no es alto, pero ya hay un impacto medio. Y por Claro, eso el legislador en su momento lo puso. determinaciones de arsénico, de compuestos aéreos sulfurados, de aguas subterráneas que podrían no ser evidentes en primera instancia. Efectivamente, y esa fue la razón por la cual el legislador puso en ese momento la necesidad de obtención. Pero de nuevo, creo que hay que hacer una crítica en este sentido al momento de decir, más o menos quien se termina haciendo el harakiri es el propio gobierno porque está reconociendo que es ineficiente, porque reconoce y dice, se demora demasiado tiempo. Ya, pero ¿quién se demora demasiado tiempo? Tú mismo, porque al final del día es en este caso, es un ministerio que depende precisamente del Ejecutivo y creo yo, no sé, tal vez me equivoque, pero en lugar de aprobar una ley, más bien debería generar que un nivel mayor de eficiencia dentro de la institución con el propósito de dar respuesta de una manera mucho más rápida. El hecho de mejorar los niveles de gestión y atención no lo hace una ley, lo hacen otro tipo de indicadores dentro de la propia institución. Lo que se está haciendo es, entre comillas, premiando la ineficiencia y diciendo, si no se hace en ese tiempo, igual se aprueba y vamos adelante. En suma, ¿en qué medida la urgencia económica declarada justifica la presión política? Bueno, yo creo que al final del día, como les señalaba, creo que como está presentado el proyecto de ley es interesante en cada uno de los casos, sobre todo para justificar este tema de carácter económico. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, que creo que no nos ha dado tiempo, pero creo que también vale la pena hacer una referencia, también hay una cuestión, creo que de carácter económico y también una de carácter político. Una de carácter económica, sobre todo respecto de la buena utilización de los recursos públicos, de la priorización respecto del ámbito de sus competencias y sobre todo de los bajos niveles de ejecución en las áreas de competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero también hay una política, por supuesto, y hay una política que viene, perdón la expresión, a golpear, a atacar precisamente aquellas no obras, sino servicios en los cuales muchos gobiernos autónomos descentralizados, bajo el pretexto de promoción turística, productividad, etcétera, había estado realizando, por ejemplo, entre otras cosas, sí, festivales, conciertos, etcétera, que más o menos generaban altos niveles de popularidad precisamente para las autoridades. Si lo vemos en una lectura política, estamos en un año preelectoral y por supuesto que estas autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados buscan precisamente volverse más populares y esta es una de las formas. Y creo que el gobierno busca limitarlo desde esa perspectiva. Esta regla del 70-30 constituye una afección al núcleo esencial de la autonomía financiera de los GAD reconocida en la Constitución, como también mediante una reforma al COTAD se puede imponer un modelo de gasto obligatorio sin vulnerar los principios de corresponsabilidad, de autonomía territorial. Yo creo que una de las lógicas que está por detrás, y creo que hay que ir a la esencia, es al concepto mismo del Estado. Somos un Estado unitario, pero que goza de administración descentralizada. Y recordará usted, Gustavo, entre las décadas de los 80 y de los 90, nos vendieron la idea de la descentralización, entre comillas, como una gran panacea. Todo se iba a solucionar con la descentralización en tanto en cuanto precisamente se transferían competencias, se transferían recursos y obviamente potestades de carácter fiscal. Sin embargo, han sido algunos gobiernos autónomos descentralizados efectivamente que lo han sabido hacer muy bien y creo que precisamente bajo esa idea de principio de subsidiariedad se han podido hacer cosas en territorio. Sin embargo, si vemos tanto a nivel provincial, sí, 23 gobiernos autónomos descentralizados, 222 municipios y obviamente juntas parroquiales,
no todos están en el mismo nivel, tanto de infraestructura, de capacidad institucional, de personal. Y claro, muchas veces se les hace difícil esa ejecución privilegiando otros asuntos. Sin embargo, pues, creo que hay que seguir la línea que usted plantea, el hecho de hasta qué punto este tipo de normativa puede irse en contra precisamente de esa autonomía que busca precisamente que yo tenga un gobierno autónomo descentralizado. Más o menos la norma, perdón, la comparación termina tutelando o ejerciendo una especie de tutoría a los gobiernos autónomos descentralizados respecto del gasto y diciendo concéntrate un porcentaje solo en esto porque, entre comillas, no eres tan responsable para saberlo usar. Volviendo al proyecto de minería y electricidad, eh, concentrándonos en el agua, tema en el cual usted desde el punto de vista jurídico es también un experto, tiene importantes publicaciones. ¿En qué medida piensa usted que se amenazan los derechos constitucionales sobre el agua? De la lectura de todo lo que se dice sobre este tema en el proyecto, incluyendo los plazos cortos para resolver estos temas complejos. Bueno, yo creo que en la primera parte, sobre todo en el caso de la ley de minería, es evidente que el cambio de categoría de licencia, en este caso a una autorización menor como un registro, es precisamente un potencial negativo, mientras que en el ámbito del sector eléctrico, por supuesto, también van a existir cuestiones que ya no va a ser únicamente la participación estatal, va a ser la participación de un tercero que en este caso es un privado quien pueda llegarlo a realizar. Y claro, bajo esas perspectivas, en el caso, por ejemplo, de hidroelectricidad o en su defecto también en otros casos, también voy a requerir agua, obviamente, para la realización de los mismos. Se habla precisamente de ese concepto de el nexo agua-energía. Energía, agua. Yo para obviamente generar, por ejemplo, agua potable necesito energía. Sin embargo, para muchos tipos de energía necesito una cantidad de agua y precisamente nos la estamos jugando ahí respecto de quién va a hacer ese uso de agua, cómo lo va a hacer y sobre todo manteniendo los temas, en este caso de manera específica a nivel del Ecuador, de la jerarquía de uso y aprovechamiento del agua, donde el consumo humano, la soberanía alimentaria y el caudal ecológico están por encima de los usos productivos. En cuanto a la militarización y los clústeres mineros, ¿le genera a usted alguna preocupación esta generación de áreas mineras con protección de seguridad estratégica que tienen que ver con los principios ciudadanos, la supremacía civil sobre lo militar? Y adicionalmente, la posibilidad de veedurías, de poder a través de organizaciones ciudadanas, medios de comunicación, de alguna manera supervigilar, realizar una especie de contraloría social. Yo creo que podemos verlo desde una doble perspectiva. La primera, obviamente, que puede ser eminentemente negativa, de decir por qué se concentran solamente en esos lugares, acaso qué se quiere esconder o en su defecto por qué se quiere tener cierto tipo de beneficios y, por supuesto, ciertas prebendas. Y por el otro lado, al final del día, de lo que empezábamos la entrevista, diciendo que creo que hace falta y falta una discusión muy profunda respecto de cómo queremos explotar. Primero, la pregunta es, ¿queremos explotar? Y en segundo lugar, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Por qué? Porque de la mano, si en el supuesto no consentido decimos no queremos explotar, entonces también concentrémonos en el hecho de evitar precisamente la existencia de minería ilegal que se está llevando grandes cantidades de recursos y por supuesto también que deja de pagar los impuestos. Bajo esa perspectiva, si decimos sí queremos hacerlo bajo un modelo determinado, la pregunta sería, ¿y queremos hacerlo bajo un modelo en el cual tenga una tutela estatal? Porque lo que se está planteando es una tutela estatal. ¿Con el propósito de qué? De volver más atractivo el ecosistema para la explotación en el caso ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si vemos algunos datos, pese a que se quieren mostrar, por ejemplo, temas a nivel de riesgo país, etcétera, también hay unas cuestiones que de inseguridad jurídica, veamos en algunos índices, donde nos muestran muy mal posicionados y también en índices respecto del debido proceso. En consecuencia, si yo me quiero mostrar atractivo para el inversor extranjero, tengo que darle ciertas prebendas que otros sectores no gozan. Y es precisamente lo que está planteando en este caso el proyecto de ley. Finalmente, ¿está pesando demasiado ya la situación económica crítica del país
al punto de afectar, de influenciar en la posibilidad de una legislatura meditada a conciencia. Bueno, yo creo que es claro, los proyectos de ley aprobados en los últimos meses buscan precisamente reactivar la economía a nivel nacional. Creo que se han cometido, como sabemos todos, algunos exabruptos en su momento, queriendo hacer las cosas demasiado rápido con el propósito de obtener recursos. Y ahora, más allá, insisto, del fondo, creo que se intenta hacer de una manera más ordenada. Creo que el riesgo precisamente que va a existir es que no exista la deliberación y el análisis profundo respecto de los temas de fondo, sino simplemente será más o menos el hecho de tener más apoyos o no, más allá de un tema reflexivo que, insisto, creo que es necesario para el país y que muchos problemas se derivan precisamente porque no queremos discutirlo y no nos queremos sentar todos en una mesa de diálogo a decirnos a la cara qué pensamos, qué queremos y hacia dónde queremos llegar. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Martínez. Muchas gracias a usted, Gustavo. El doctor Andrés Martínez es un académico experto en derecho constitucional.